SER Podcast. El Larguero, con Álvaro Benito. Con todo el equipo que hacemos desde el estudio Carlos Llamas, este programa hasta la 1 de la madrugada. Hemos abierto con la noticia acerca de Vinicius Junior, rechazando esa última oferta del Real Madrid. Mourinho le quiere, le ha llamado después del Mundial y mañana se va a producir la tan esperada reunión Vinicius-Real Madrid. Esperando que haya novedades acerca del caso Julián Álvarez, el Barça sigue insistiendo, el Atlético de Madrid no se mueve y después Adrià Soldevila está lo de Ferran Torres, otro futbolista que acaba contrato en 2027. No sé si sus palabras de ayer, con las que abríamos el larguero, han producido cierto escozor en Can Barça, ¿o no? No, a ver, lo que transmite el Barça es que quieren hablar con Ferran cuando vuelva a los entrenamientos, no antes. Cuando vuelva hablarán con él, le dirán que habrá una oferta de renovación, que evidentemente no será una oferta de crack mundial, y que si se quiere ir, pues que presente una oferta de algún club y valorarán su salida dependiendo de si la oferta es interesante o no es interesante. Ahora mismo el Barça no tiene ninguna oferta por Ferran Torres encima de la mesa, ninguna. Y Ferran Torres no le ha transmitido al Barça en ningún momento que quiera irse y que tiene un interés de algún otro club, con lo cual habrá que esperar a que vuelva a los entrenamientos, hablar con él. Flick también quiere hablar con él y a partir de ahí veremos cómo se suceden las cosas. Ramón, de Julián a Ferran, claro, después de la salida de Lewandowski, es que, como decíamos antes, el Barça necesita delanteros, a pesar de que no sé si era Nil Solá o quien nos comentaba el otro día, que piensan que con Adeyemi, Gordon también pueden actuar en esa posición atacante. Pero a mí lo de Ferran, ayer lo comentaba Iris Gabilondo, no sé si el hecho de marcar el gol en la final del Mundial, claro, le ha revalorizado y eso es un problema ahora mismo para el Barça, teniendo en cuenta que no es titular con España y no es titular, no ha sido titular con Flick. Ramón. Bueno, lo que se presupone es que la oferta que pueda tener del PSG le mejorará obviamente las condiciones económicas, no sé a qué nivel le situará en el PSG. Creo que allí hay jugadores como Dembélé, jugadores como Vitinha, que ya tienen un sueldo muy por encima del que pueda tener Ferran, pero seguramente la propuesta, yo diría que lo tiene hablado de alguna forma con el PSG, si no, no se comportaría como se está comportando últimamente en ese carrusel de declaraciones que ha hecho en Estados Unidos. O sea, Ferran se deja querer como diciendo que si no le pagan o no se siente bien pagado, bien tratado o querido, como él dice, pues tiene la opción de irse al PSG y esta operación obligará, al revés de lo que pasa con Julián Álvarez, a hablar de un posible traspaso. Pues el Barça no ha dicho que se niegue en redondo, como dice el Atlético de Madrid. Pues el Barça dice que de momento desconoce lo que se supone sí que conoce Ferran, pero que Ferran no se lo ha trasladado al Barça ni el PSG se lo ha trasladado al Barça. Por lo tanto, yo creo que Ferran hace bien dejándose querer, está en su legítimo derecho, ha marcado el gol que ha marcado y la gestión de este gol también es verdad que se puede convertir en diabólica si al final pues no sale satisfecho de las dos partes. Por eso te digo, mucho me extrañaría que él no tenga un acuerdo hablado, pactado o unas conversaciones con el PSG para saber a qué aspira a cobrar o qué le va a pedir al Barça. Si no fuera así, diría que todo lo que ha dicho hasta ahora se lo habría callado, ¿no? Digamos que la gran sorpresa ha sido saber de que precisamente había esta conexión con Luis Enrique, que recordemos, las relaciones Luis Enrique y Ferran Torres vienen de mucho tiempo, y otras cosas, pues además Ferran Torres ha sido un jugador que en el Barça ha tenido un protagonismo y que el club le ha arropado en momentos en que había sido cuestionado. O sea, olvidamos que la propia afición del Barça, mucha gente del Barça entendía que era un jugador, pues que eso, no era un titular, que era un jugador de momentos más que de partidos y que entonces entiende que el Barça, yo creo que en el comportamiento que haya tenido con Ferran Torres ha sido exquisito. Es decir, pues ya vendrá Ferran Torres cuando regrese y en lugar de decir que se dejar querer, pues me parece muy bien, usted qué quiere, nosotros te ofrecemos esto, no antes de septiembre por una ocasión de fair play financiero. Es verdad que el Barça, como tú ya has dicho, tiene su posición relativamente cubierta, tanto Gordon como Adeyemi, como Rafinha, como el propio Lamine pueden jugar en la posición que ocupa Ferran, por lo tanto no es una posición prioritaria. El problema que tiene el Barça es que si quiere sustituir a Lewandowski por un jugador que finalice las jugadas, no que tire desmarques o que haga un juego asociativo. Y si no puede lograr a Julián, porque el Atlético de Madrid se niega a traspasarlo y porque el Barça no puede pagar la cantidad que ofrece o que pide el Atlético de Madrid, veremos. Estoy especialmente interesado en saber
cuál va a ser la cantidad, por lo que he escuchado de Fullana, que va a pagar, si es que la paga algún club inglés, porque entonces aquí sí que podemos tener sonido de tambores, por decirlo de alguna forma, ¿no? Si es que el Arsenal se lo va a llevar por 110 millones después de la oferta que hizo el Madrid, toda la historia, no creo que la posición del Atlético de Madrid tampoco sea muy fácil, ¿no? Es decir, de momento puedes decir al Barça menos que a nadie, pues bueno, si cree que la Liga, que el problema que tiene el Atlético de Madrid es con el Barça, yo creo que se equivoca. El problema lo tiene con Julián Álvarez, como si juega en un equipo en otro, o si le van a reforzar él, si va a hacer una cuestión de honor lo de Julián Álvarez, pues bueno, puede ser que al Barça le fastidie porque no va a tener un 9, pero yo creo que el Barça tampoco va a pagar más de lo que cree que tiene que pagar por Julián Álvarez, por una cuestión de que no tiene el dinero que necesita, no tiene la liquidez que tiene el Madrid, ni va a cometer una asamblea de compromisarios para privatizar parte del club, como si va a hacer el Madrid, ni tiene un club receptor como ha encontrado el Madrid en el Fulham, donde pues varios jugadores del Madrid van a jugar en el Fulham, donde allí curiosamente está Arbeloa, es decir, la posición hegemónica de poder que tiene en este momento el Madrid a nivel de traspasos, de liquidez, de previsión sobre su futura sociedad es diferente al del Barça, y puede ser que el Barça tenga que afrontar una temporada sin un 9. Entonces, veremos. Yo creo que las palabras de Flick de momento sí que han metido algo de presión a Deco, en el sentido de decir, nos hace falta un 9 o nos iría bien un 9. El problema que tiene el Barça es que no hay muchas alternativas a Julián Álvarez, y menos por el dinero que se puede llegar a pagar, ¿no? Ya sabemos que ahora el fútbol está al precio que está y no será fácil que encuentre un jugador para jugar de 9 si no puede ser Julián. Al hilo de eso que decías del Madrid y el Fulham, es la portada del diario AS de mañana. La cantera es un filón. Palacios y Gonzalo elevan los ingresos por jugadores de la fábrica a 189 millones. Eso daría para un Besaja Boys del comienzo de la próxima temporada, acerca de la cantera como negocio. O sea, para sacar futbolistas, pero ya, por ejemplo, en el caso del Real Madrid, es un negocio salvaje. O sea, que el fútbol es un negocio, ¿eh? Sí, pero en este caso... Pero a mí lo que me sorprende es que el receptor es el mismo club, no es que se vayan a diferentes clubes, y que el entrenador de ese club es un exentrenador del Madrid. El año pasado, por ejemplo, se fue Nico Paz al Como, y hay otros, pero también es cierto que el Fulham está gastando mucho dinero el Fulham en futbolistas del Madrid, canteranos, una evidencia, vamos. Yo digo que la diferencia que hay hasta ahora, y dime que como periodista siempre tengo que ser mal pensado, digo que es curioso que los traspasos del Madrid vayan al Fulham, donde el entrenador del Fulham es Arbeloa. Y bueno, aquí tendríamos que hablar de agentes que comparten y otras historias, de las que ahora no tengo la información suficiente. Pero quiero decir que el receptor, no sé si va a ir Thiago también. De momento creo que van a ser Palacios. Pues mira, esa es una llamada que tengo pendiente para mañana. A ver si mañana contamos cosas de Thiago Pitarch. Ramón Besa, como siempre, un placer. Las claves de Julián, de Ferran Torres, y también lo de la cantera, que es un muy buen tema para alguno de estos días. La cantera como negocio. Y no lo estoy diciendo de una manera peyorativa, sino como una realidad. La cantera como negocio. Un ejemplo, el Real Madrid. Un abrazo grande, Ramón. Gracias. Adiós, Adrián Soldevila. Hasta la próxima. Abrazo. Adiós. 12:25 nos espera Iturralde González con esas nuevas reglas, ¿no?, para el fútbol español y europeo. Tengo entendido que también europeo de cara a la 26-27. Pero Santi Ortega, Sevilla, hola. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches. Del Sevilla hay movimientos, porque la gente del Sevilla que escucha el larguero quiere escuchar si hay movimientos. Rafa Mir ya se ha ido, ¿y ahora qué? Se ha ido Rafa Mir cedido al Aris Salónica, su último año de contrato. El Sevilla se ahorra una ficha importante, de estas que tenía cuando jugaba la Champions. Mañana va a quedar concretado si pasa el reconocimiento médico y termina su acuerdo Juanlu como jugador del Bournemouth. 11 millones de euros para el Sevilla, más 2 en variable, más un 10% de una hipotética futura venta, y movimiento que se está produciendo durante estas últimas 2 jornadas y se está activando para que quede concretado también. Sou se va a marchar al Génova si no se tuerce una negociación avanzadísima con el jugador y prácticamente cerrada con el Sevilla. Otra ficha Champions, el Sevilla que está reduciendo sus gastos al mínimo para poder evitar la tremenda crisis económica que tiene y poder estar dentro de los límites salariales. Va también a concretar la salida del centrocampista suizo, posiblemente no sea el último. Vargas también ha hecho un buen mundial y es probable que en el final del mercado lleguen ofertas por él, así que el Sevilla va a cambiar la cara y mucho de cara a la próxima temporada, valga la redundancia. A este paso, ¿cuántos van a continuar?
la temporada pasada. Desde la temporada pasada, haciendo cuenta, Corradán ha salido, se va a marchar Juanlu, sale Sou, vamos a ver qué pasa con Oso, veremos Vargas, se ha ido Mir, gente que ha terminado el contrato como Alexis o Mopé. La verdad es que el equipo va a ser totalmente nuevo completamente, y con el único objetivo a día de hoy, y al que diga lo contrario va a vender humo, no digo mantener la categoría, no pasar las angustias que pasó el año pasado y el anterior para mantenerse en primera división. Y te hago un 2 en 1. ¿Cómo está Isco? Porque creo que disputó el otro día sus primeros minutos de la pretemporada, sí. Pero ¿cómo está Isco después de una lesión tan fastidiada como la que tuvo? Le está dando mucha guerra, lleva tiempo, volvió a reaparecer en el campeonato, ni de lejos al nivel que estaba, físicamente, y por supuesto eso influye en lo futbolístico. Ha estado 70 días de una preparación y recuperación específica, apareció el otro día 20 minutos, y vamos a ver que mañana juega el Betis, el amistoso más potente de la pretemporada, frente al Arsenal de Arteta. ¿Qué minutos tiene el jugador de Málaga, de Arroyo de la Miel? Porque evidentemente es una de las piezas claves de este proyecto, y en las 2 últimas temporadas está prácticamente apareciendo con problemas de lesiones graves y poquísimo a las órdenes de Pellegrini. Así que mañana es un día importante para ver si de 20 minutos se pasan a 30, si han tenido en esos 20 minutos alguna influencia negativa en el tobillo de Isco, y a partir de ahí iremos contando. Podemos ver mañana a Anthony también, que reaparecería, está el Cucho por la concentración también en Irlanda. En fin, que el Betis se está moviendo, aunque queda también mucho por hacer. Apúntate que habrá movimientos en ataque, con el fichaje de un delantero y algunas cosas más que ha solicitado Pellegrini, pero sobre todo un delantero. Hacía tiempo que no te escuchaba aquí en la radio a nivel nacional, así que un placer, Santi. A seguir igualmente, trabajando. Álvaro. Adiós. Gracias. 12:28. Nos espera Iturralde González, como digo, pero antes un par de cosas. Pasa nuestro compañero de digital Ángel García, que está informando Sky que mañana está previsto en Marruecos, sorpresa, Marruecos, una reunión de Gianni Infantino con su núcleo duro. Después de... Yo creo incluso, y diría, después del Mundial, las cosas no hayan ido demasiado bien para él. Después de su propuesta de privatizar el Mundial, el no de CONCACAF, el no de UEFA, después da marcha atrás, pero es que hay gente que no solo está contenta con el hecho de que haya dado marcha atrás, sino que quiere más. Y quiere que en Rabat, sorpresa, otra vez en Marruecos, el próximo mes de marzo de 2027, en la reelección, bueno, en las elecciones a la presidencia de la FIFA, el nuevo presidente que salga no sea Infantino. Que no sé hasta qué cierto punto igual a España le convendría que no sea Infantino. Lo dicho, Sky informa mañana de esta reunión mañana de Infantino, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, con su núcleo duro en Marruecos. Y ha hablado Raúl Martín Presa, que es el presidente del Rayo Vallecano. Son las primeras declaraciones que hace después de todo lo que está pasando con el estadio. Tiene que jugar el 20 de agosto su primer partido en casa y, salvo sorpresa, no lo va a hacer en su estadio, sino que lo va a hacer pues en Burgos, o se convencen a Leganés, pues en Butarque. Ha dicho lo siguiente en una entrevista Raúl Martín Presa en Marca. Que no puedo hacer otra cosa que pedir perdón, como he dicho, lo haré 1000 veces. Que se nos haya pasado a mandar una documentación. Y se pidió la ampliación del plazo, pero cuando llegó hubo un error administrativo, bailaron las fechas y se fue. No podemos no podemos ejecutar a nadie que haya errado por eso, no podemos, porque además ya la pena la llevamos en nosotros. Ahora mismo el campo del Rayo Vallecano está en la mejor situación de los últimos 5 años. ¿Cuántos partidos han jugado en los últimos 5 años? ¿Qué incidente ha habido? ¿Qué problema ha habido? Ninguno. Que hay que arreglar algo o que hay que subsanar algo, pero aquí no hay un problema de seguridad. Y ayer yo estoy muy contento con la reunión que tuvimos, un trabajo conjunto para trabajar por que los aficionados puedan venir a ver desde la primera jornada a ver al Rayo Vallecano al Estadio de Vallecas. Confirma lo que ya dijimos hace unos días, que el Rayo sigue insistiendo en que juegue su primer partido en Vallecas, algo que la Comunidad de Madrid ve muy complicado. Pide perdón, pero también dice, y eso, los que van cada día al Estadio del Rayo son los que van a poder opinar de primera mano, diciendo que el Estadio del Rayo está en su mejor momento de los últimos 5 años. Es lo que dice el presidente del Rayo Vallecano. 12:30. El Larguero, con Álvaro Benito. Eduardo Iturralde González, buenos días para ti. Muy buenos días, buenas noches por allí. ¿Qué tal amanece en Corea del Sur? Bueno, pues amanece, que no es poco, como decía el otro. La película. ¿Se habla mucho de Kang In Lee por ahí, de que llega al Atlético de Madrid y tal, o tú estás solo tuyo? En Seúl, en Seúl sí, sobre todo que aquí hay los que hayan venido por estas tierras, hay muchas pantallas en los edificios, y sobre todo el día que ya se anunció oficialmente y se firmó, ahí sí que aparecía la imagen de Kang In Lee en casi todas las pantallas.
Cuando empiece la Liga dentro de 11 días, ¿qué se van a encontrar los oyentes de Carrusel y los que vean los partidos a través de televisión? ¿Qué cambios en las normas? ¿Más o menos las del Mundial? ¿Alguna ampliada? ¿Alguna quitada? Eso es. No. Más o menos son las del Mundial con algunas excepciones. Por ejemplo, acordaros que hubo mucho revuelo con ponerse la mano en la boca en un enfrentamiento con un rival que era roja y que podía entrar el VAR, que expulsaron así a 2 jugadores en el Mundial. UEFA ha determinado que las asociaciones que están bajo su manto, es decir, todo lo que juegan en Europa, no se va a seguir ese sistema. Es decir, se va a poder amonestar, pero no va a poder entrar el VAR. Es decir, tiene que verlo el árbitro. Cuando haya un enfrentamiento con la mano en la boca, el árbitro, si lo ve, puede amonestar. Y luego ya si se demuestra que ha habido un insulto racista, xenófobo o homófobo de cualquier tipo, luego ya disciplinariamente la UEFA podrá sancionar a ese jugador. Pero el árbitro solo va a poder amonestar y no vía VAR. O sea, el caso Vinicius... Claro, digamos, después de lo que pasó con Prestiani y Vinicius... durante el Mundial era roja, que hubo de hecho una tarjeta roja por este caso, no sé si fue en Paraguay. Dos. Hubo dos, perdón. Dos, eso es, la primera en Paraguay, eso es, pero hubo 2. Y ahora sería amarilla, en principio. Eso sería amarilla, pero que no puede entrar el VAR para avisarle al árbitro, ¿eh? Tiene que ser el árbitro el que la vea en directo. Esa es una de las cosas diferentes al Mundial. Otra cosa de las diferentes al Mundial es la polémica que ha traído en simulaciones que amonestabas al jugador que presuntamente había hecho la falta, pero se demostraba que era una simulación, entraba el VAR y se amonestaba. Que se amonestó también 2 veces durante el Mundial en estas situaciones, y ahora ya no se va a poder hacer eso hasta que no cambien la regla. ¿Por qué? Porque fíjate que es curioso. Aunque dice IFAB que ha caído bien eso de amonestar por simular una acción, que no estaba recogido en el reglamento. Es decir, en el Mundial han hecho un reglamento aparte, ad hoc, para ellos. Muy bien, ad hoc, efectivamente. Esto es grave, ¿eh? Que en un Mundial cojas y tú hagas una norma que no está escrita, es grave. ¿Y luego más normas? Luego hay otra norma que no se ha hecho en el Mundial y lo va a hacer UEFA, que es el protocolo ahora cuando hay porteros y todos sabemos los nombres, no voy a dar ninguno, cada uno tiene el suyo en la cabeza. Yo igual sí que doy alguno. Dale. Bueno, dale. Para perder tiempo, que para pues eso, pues hace una simulación de una lesión. ¿Qué quiere decir esto? Que antes tenía que entrar el preparador, el médico, tenía que evaluar la lesión y paraba el partido, se paraba, pues eso, 2 o 3 minutos. Pues ahora, cada vez que le atiendan a un portero, un jugador de campo tiene que salir, que lo tiene que elegir el entrenador. Si en 10 segundos el entrenador no ha elegido qué jugador de campo salir 1 minuto, es el capitán el que tiene que salir. Esto va a ser un pollo, ¿eh? Esto va a ser un pollo, ¿eh? Pues todo esto va a ser un pollo, pero ¿sabes para qué? ¿Qué es lo peor de todo? Porque nosotros tenemos la mente solo en la primera división, que hay VAR, hay ayudante de VAR, que hay 4 árbitros, que hay, pues eso, que ahora parece un equipo de fútbol en vez de árbitros. El pollo va a ser desde las categorías de regional. A los pobres chavales, todas estas nuevas normas les van a complicar muchísimo más que ayudar. Bueno, os quiero decir, al igual que con el tema de la boca, pues pienso en Vinicius Prestiani, aquí pienso, por ejemplo, en Batalla. Y también hay otros porteros, pues que igual llega un momento, minuto 80, juegas, estás ganando 1-0 y pasa lo que pasa. No sé si hay algo más que deben saber los oyentes acerca de las nuevas normas. Luego cosita, luego lo veremos, los que no han seguido el Mundial, pues lo iremos comentando. Las sustituciones que tienen que ser en 10 segundos, si no, el jugador se queda fuera 1 minuto. Ahora mira, otra vez ya se van a poder llevar pulseras, también cubiertas. Antes no dejaban ya nada, ahora ya han vuelto a dejar, también debido al Mundial, porque dejaron por el tema del jugador que murió en un accidente, el portugués, y toda la selección portuguesa salía con pulseras, Diego Jota. Pues mira, pues han tenido que volver a cambiar una norma porque dejaron eso. Luego una cosa muy curiosa, que va a haber ventaja en las reanudaciones. ¿Qué quiere decir esto? Tú imagínate una falta, el balón en movimiento y saco. Antes se repetía porque un balón en movimiento no se puede. Si tú sacas y el balón va al contrario, das ley de la ventaja. En un saque de banda mal sacado, que vaya a un contrario y está mal sacado porque saltas o porque lo sacas de otro sitio, ventaja
y no pitas mal un mal inicio. Es decir, esa es otra de las cosas muy interesantes. Y por último, a 5 de agosto creo que ya estamos. ¿Eres optimista o no tan optimista, o pesimista o no tan pesimista acerca del arbitraje español en la temporada 26-27? No, pero si las polémicas van a seguir existiendo, al final la cuestión es el altavoz que queramos dar a las polémicas, pero si todas las polémicas provienen de qué, de la interpretación y desde el VAR, que la gente creía que iba a haber un error cero, pero como el VAR va a seguir analizando interpretaciones, lo que a alguno le parezca un penalti muy claro, al otro le va a parecer que no lo es. Al que a alguno le parezca una roja clara, al otro le va a parecer que no es. Por lo tanto, siempre que hablemos de interpretaciones, siempre va a haber polémica. Si es que la polémica es inherente. Es decir, ahora van a querer, porque ha habido una reunión hace 2 semanas de todos los presidentes o directores técnicos de los comités de UEFA, que el VAR entre poco. Vale, el VAR entre poco, ¿qué quiere decir que el VAR entre poco? Para lo claro, obvio y manifiesto, vale. Para ti lo que es claro, obvio y manifiesto, para mí igual no lo es. Lo que es para alguien claro, obvio y manifiesto, para otro no lo es. Pues entonces ya, hasta que no definamos qué es claro, obvio y manifiesto, pues la polémica va a existir. Te veo en forma. Ya han pasado apenas 2 semanas desde que acabó el Mundial. No. Mira, si yo solo te digo una cosa. A este paso, mis nietos van a tener curro. Un abrazo. Adiós, Eduardo. Un abrazo. Nos vamos a ir a Chipre enseguida para finalizar este larguero. Pero antes, Pablo Montaño, Inglaterra, hola. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Llevo unos cuantos días queriendo hablar contigo. ¿Cuántas fichas tiene el Chelsea a 5 de agosto, por favor? El Chelsea tiene ahora mismo una plantilla de 41 jugadores, que por concretarte hay 5 porteros, 10 centrales, 7 delanteros centros y un gasto de inversión desde que llegó Xabi Alonso que ya ronda los 400 millones de euros. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta que está ingresando bastante dinero, que son 132 millones ya fijos, más unos 50 que serán seguros la temporada que viene con Garnacho, o sea, se acercan ya también a los 200 millones de ingresos, pero las 10 llegadas que ha tenido Xabi Alonso con la histórica de Rodgers, Lacroix, Palestra, Cuenda y compañía, le llevan a acercarse a los 400 millones de euros y no va a terminar el mercado. Obviamente hay una operación salida muy importante por esa plantilla de 41 jugadores, hay muchos que tienen pie y medio fuera, están las situaciones de Enzo Fernández, de Mudryk, de Pedro Neto, que ahora lo quiere el Manchester City, pero como te digo, son 41 jugadores a los que el Chelsea tiene que dar salida porque la Premier League empieza el fin de semana del 21, 22, 23 y 24 de agosto, que será cuando juegue el Chelsea de Xabi Alonso contra el Fulham de Árvalo Arbeloa, y le queda mucho jugador que dar salida el conjunto londinense. Pasan los años, pasan los entrenadores, el último es Xabi Alonso, pero hay algo que no cambia, que es que en el mes de agosto, mes de julio, mes de agosto, el Chelsea tiene una barbaridad de fichas. Fermín Suárez, hola. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. 40 futbolistas. Yo no sé si hay algún caso parecido en la historia del fútbol mundial recientemente. 40 fichas. Pues la verdad es que no se me ocurre, y además que sea una plantilla tan cara, porque por complementar las cifras que nos aportaba, pues, tenemos un coste de plantilla en el Chelsea de 1.500 millones. Es una auténtica barbaridad, porque al final hay jugadores que son carísimos. Por ejemplo, el central Fofana ha costado 80 millones, Enzo Fernández ha costado unos 120, Caicedo ya te vas a 120 más también, delanteros por 60, por 70, realmente es una barbaridad. Llevan un mercado de fichajes que me parece interesante, eso sí, porque a diferencia de lo que vienen haciendo las últimas temporadas, que fichan mucha joven promesa, ahora están apostando por más jugadores de perfil contrastado, o sea, que tienen experiencia en Premier, que tienen experiencia en Champions, y eso me parece un cambio de política que va de la mano de un gran entrenador como es Xabi Alonso. Evidentemente la mano de Xabi Alonso se nota, pero que tienen el dinero por castigo. Que das una patada a una piedra y te salen libras en el fútbol inglés, yo creo que es una evidencia. Desde la llegada, Álvaro, sí, desde Pablo, la llegada de Blue Co en 2022, los propietarios americanos ya han superado los 2.000 millones de gasto en el Chelsea. ¿Pero qué son 2.000 millones? Porque son 2.000 millones de euros. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Nos vamos a ir a Chipre enseguida para finalizar, como digo, este larguero. Pero, Fermín, más allá de lo que está fichando el Chelsea, más allá de lo que se ha fichado aquí en España, ¿qué es lo que más te ha gustado de este mercado en Europa hasta el momento? En cuanto a fichajes, lo más destacado. Mira, si quitamos a los jugadores en España, que los tenemos más o menos controlado, pues mira, yo te diría que me ha gustado mucho el fichaje de Saibari por el Bayern de Múnich, que ha sido revelación en el Mundial. Aunque ha llegado lesionado. Bueno,
Sí, ha llegado lesionado, pero bueno, es un chico joven y me parece que es muy versátil y puede hacer una temporada ahí realmente muy buena en el Bayern, 50 millones. Te diría también Manzambi, que lo ha fichado el Aston Villa, revelación también en el Mundial, un jugador que ha tenido un gran impacto, 21 años, suizo, y va a reforzar un Aston Villa que ha tenido muchas bajas. Por ejemplo, Morgan Rogers, que se ha ido al Chelsea, que es el sexto jugador más caro de la historia del fútbol. Te diría Tielemans por el Manchester United, es otro jugador muy interesante, que le puede dar mucha ascendencia, mucho carácter, mucha visión al centro del campo. Luego Tsolis del Arsenal, que es un jugador griego que estaba jugando en Bélgica, que es muy interesante en banda izquierda. Y otro jugador griego, te diría Karetsas, que ha fichado por el Borussia Dortmund. Todo esto a la espera, por ejemplo, de un jugador que está sonando muy fuerte para el Paris Saint-Germain, como es Mika Götze, que de producirse el fichaje me parecería realmente muy interesante. Y el Chelsea ha fichado alguno también de buen estatus. Hombre, por ejemplo, de todos los que ha fichado, alguno tiene que estar bien, y más si está sabiendo, exacto, eso no digo yo. Te diría que el mercado que ha hecho el Chelsea es bastante bueno, pero claro, es que teniendo dinero por castigo, pues todo es un poquito más fácil. Gastando 400 millones en alguno tienes que acertar. Exacto. Sí, hombre, y que si está Xabi Alonso ya sabemos que desde luego sí que tiene buen ojo. Y por cierto, Fermín, y se ha hecho oficial hoy lo de Salah. Ya sabíamos que iba a dejar el Liverpool y que ha fichado, creo que por el Trabzonspor, ¿no? Sí, correcto. Por el Trabzonspor. Correcto. Sí, se había especulado que se iría a Arabia Saudí, pero bueno, parece que en Turquía están apostando mucho dinero. Por ejemplo, el Besiktas ha fichado a Trossard. Hemos visto ahora como también han fichado Salah al Trabzonspor, ahora al Şimşir. Bueno, se están reforzando bien y ahí en Turquía pues los equipos top también tienen bastante poder adquisitivo. Abrazo grande, Fermín. Adiós, abrazo, Pablo. Álvaro. Hasta mañana. Abrazo grande. Chao, buenas noches. 12:44. Ya sabéis que estamos en unas semanas en las que se están celebrando muchas eliminatorias previos. Tenemos la suerte en España de que prácticamente todos nuestros equipos en Champions, en Europa League, en Conference League pasan directamente a la fase Liga que comienza en el mes de septiembre. El Getafe es cierto que tiene que jugar una eliminatoria, el 20 en Getafe, el 27 lo tiene que hacer fuera de casa. Vamos a descubrir a un futbolista español que está en Chipre, que fue el héroe de ese equipo el otro día, que vuelve a jugar el jueves y que quiere con su Pafos meterse en la siguiente ronda en la previa de la Europa League, aquí en El Larguero. El Larguero con Álvaro Benito. Estamos inmersos en un verano, en un mes de agosto de muchas eliminatorias europeas. De hecho, el Getafe tiene que superar una eliminatoria para disputar ya la fase Liga a partir del próximo mes de septiembre. Tenemos eliminatorias de Champions y también tenemos eliminatorias de previas de Europa League. Y ya sabéis que en España tenemos un excedente, tenemos una barbaridad de entrenadores y también de futbolistas que juegan fuera de nuestras fronteras. Yo no sé si os acordáis de David Goldar, que en su momento gallego jugó en el Nástic, en el Ibiza, en el Burgos y que lleva 3 años en el Pafos. Siendo además un hombre importante en el Pafos de la Liga Chipriota. ¿Cómo es el fútbol en Chipre? David Goldar, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo es el fútbol en Chipre? Pues es un fútbol, hay más nivel del que la gente se piensa o incluso yo me esperaba cuando llegué aquí. Es un fútbol muy dinámico, hay 6 clubes muy divertidos, bastante potentes, con masa social. Y creo que en estos últimos años están haciendo las cosas bien a nivel europeo, compitiendo en Conference, bueno, nosotros en Champions. En clasificatorias siempre están los clubes pues peleando por entrar en grupos. Y es una liga divertida, sobre todo pues, la última parte que termina siendo un playoff de 6 equipos. Es una liga muy atractiva y muy divertida. O sea que es una liga que acaba con playoff. Que es una cosa que sucede en poquísimas ligas. Una liga que acaba con playoff. En fútbol eso no es habitual en Europa. No, son 14 equipos. Se juega una liga regular y luego pues, los 6 primeros juegan otra liguilla entre ellos, a ida y vuelta, para ver quién queda campeón, para ver cómo queda la tabla y a partir de ahí pues se reparten los puestos para las previas europeas. Vienes de marcar un gol importante en la remontada frente al Hajduk Split, tenéis que jugar ahora frente al Salzburgo para jugar la que sería la penúltima eliminatoria antes de acceder a la fase Liga, que es que hay... Claro, aquí en España, como estamos acostumbrados a que prácticamente todos entran en la fase Liga directamente, en la Champions, en la Conference, en la Europa League, pero claro, ¿vosotros cuántas eliminatorias en total tenéis que disputar ganar para disputar ya la fase Liga a partir de septiembre? ¿Cuántas en total? Nosotros 3 en total. Hemos pasado ahora contra el Hajduk Split. Ahora tenemos Red Bull Salzburg y a partir de ahí pues depende. Si ganamos continuamos por la vía de Europa y si perdemos pues nos jugamos el playoff para entrar en Conference. ¿Cómo acaba un gallego de Portas, del concello de Portas, siendo un hombre tan importante en Chipre, que llevas 3 años en el Pafos? A ver, ¿cómo se lo explicas a la gente?
Es una buena pregunta y habría que contar muchas historias. No, a ver, yo creo que todo parte gracias a Juan Carlos Carcedo, que es un entrenador que yo tuve en España, que estuvimos juntos también varios años. Y cuando yo estaba en el Burgos, pues él firma en este proyecto. Me llama y me convence, me cuenta un poco cómo es para venir aquí. Y a partir de ahí pues se desencadena todo. Pues el Pafos paga un traspaso al Burgos, me voy para allí. Y hacemos pues 3 años muy buenos, muy bonitos, y aquí sigo ahora mismo. Pues todavía me queda este año de contrato y vamos, feliz y muy contento de estar aquí. Un trotamundos del fútbol español, ¿no? Porque estuviste en el Ibiza, en el Burgos, como dijiste, también en el Nàstic de Tarragona. No sé si me falta algún equipo. Sí, muchos más. Estuve en la Ponferradina, estuve en Pontevedra, estuve en Cornellá, Nàstic, Ibiza, Burgos. O sea, casi más. Y bueno, toda mi carrera. Casi más equipos que años tienes, macho. Casi más equipos que años. Absoluto, sí. Sí. O sea, bueno, yo el club en el que he pasado más tiempo es en el Celta, desde Alevín hasta debutar con el primer equipo. Y a partir de ahí, cuando salí, pues se abrieron las compuertas y no encontré lugar en ningún sitio. No me encontré no era capaz de nada, pues por mí no era capaz de encontrar mi mejor nivel, hasta que poco a poco pues lo fui un club tras otro, encontrando buen nivel y pude ir creciendo también con los equipos y a través de las categorías para cumplir el sueño de jugar en Champions aquí en Pafos. Claro, de hecho en el Celta quien te hace debutar es Luis Enrique, ¿no? Eso es. La verdad es que dicho así suena, y con el paso del tiempo suena bonito y suena bonito, claro. Hay que recordar que Luis Enrique, que es ahora mismo, no sé si es el mejor entrenador del mundo, uno de los mejores entrenadores del mundo, lo que ha hecho con el Paris Saint-Germain, que estuvo en el Barça y demás, pero que pasó, no sé si fue 1 año, 2 años en el Celta. ¿Cómo es ese momento en el que te hace debutar Luis Enrique Martínez? Ni lo recuerdo, o sea, yo lo recuerdo con mucha ilusión. Me acuerdo de ese año, lo recuerdo como, bueno, pues supongo que como todos los jóvenes y menos aquellos que ahora, en aquel momento no estaban tan profesionalizadas las canteras, tengo que decir. Entonces, pues tú cuando llegabas a un mundo profesional, el shock o el cambio era mucho más grande, o yo así lo sentía, y no tener a nadie que te acompañe, yo sentía que ahora con el tiempo lo ves y dices, hostias, ¿qué estaba haciendo? ¿Sabes? No tenía alguien que me dijese, no, si esto no se puede hacer o esto hay que hacerlo. Entonces el cambio era mucho mayor, y yo recuerdo ese año, pues para mí era todo wow. Y además un Luis Enrique que ya era un gran entrenador, ya era una personalidad arrolladora. Entonces, bueno, pues con una persona así el impacto en la memoria para mí es todavía mayor de lo que hoy es y del entrenador, del nivel y de la persona que es. O sea, que esa personalidad arrolladora, y eso que fue un magnífico futbolista, pero que todavía no había conseguido todo lo que consiguió después, bueno, estuvo en la selección española, en el Paris Saint-Germain ahora, en el Barcelona, pero que había creo que tenido la experiencia de la Roma, ¿ya se veía esa personalidad arrolladora que tenía, ese carácter? Claro, sí. Yo creo que la gente confunde muchas veces la personalidad con el personaje futbolístico. Para mí, muchas veces la personalidad o el carácter tiene mucho más que ver con la persona, con el equilibrio de la persona en su día a día, que con el propio futbolista. Obviamente los futbolistas, gran parte nos educamos y nos forjamos dentro del fútbol, pero creo que él es persona antes que entrenador o antes que futbolista, y su personalidad va con él mucho más, llega antes que lo que es el entrenador. Otro que has tenido es Paco Gémez, ¿no? ¿Le tuviste en el Ibiza? Joder. Paco buen también tiene figura, también buen carácter. No sé si se pueden asemejar en cuanto a carácter o... Lo has tenido todo, son diferentes, o sea, bueno, carácter, hay mucho carácter, o sea, yo para mi carácter también lo tiene Ancelotti, es un perfil completamente diferente a Paco. Entonces, con carácter me refiero a que tienen las cosas muy claras, tienen unas ideas muy concisas, saben transmitirlas, son buena gente, reúnen muchas cualidades humanas, pues que luego, claro, con el conocimiento que tienen del fútbol, pues se multiplican. En el Pafos llegáis a coincidir futbolistas de cuántas nacionalidades. Fácil. Sí. El primer año lo recuerdo porque según el CIS éramos el equipo profesional con más nacionalidades en un vestuario. Creo que éramos 17 de una plantilla 17 nacionalidades.
de 23, creo que éramos en la plantilla, 22, 23, y éramos 17 nacionalidades. ¿Y ahí qué se habla? ¿El idioma del fútbol? ¿O cuál es el idioma del fútbol? Y ahí se la intentas pasar de tu color y te la vuelva. No, se habla inglés, pero sí que es cierto que como buenos exponentes del fútbol hay mucho portugués, brasileiro, entonces también se habla portugués y brasileiro. Yo gracias a ser gallego y adaptarme un poco a todos los entornos, puedo hablar portugués o brasileiro. Quien fala galego fala portugués. Eso. Y bueno, bien, y luego pues el inglés es el idioma que nos une a todos. Sí. Durante este último año habéis tenido algún problema, o tú por ejemplo, que creo que además te has llevado a la familia, ¿no? No sé si eres padre también de un niño, 2 niños, creo, ¿no? Eres padre de una niña. De una niña. Con todo lo que ha pasado en este último año, en esa zona del mundo, Oriente Medio, la cercanía con Gaza, etc., ¿habéis tenido algún problema en algún momento, algún entrenamiento que no se disputara, pasar misiles de un lado a otro? Pregunto. No, yo he vivido las dos. Yo he vivido, aquí hay una comunidad judía fuerte. Bueno, en general, pues hay, los judíos tienen comunidades en todos los lugares, y a mí eran mis vecinos, o sea, la comunidad judía era vecina. Y en el primer momento que estalló la guerra, con lo sucedido con Hamas y en el festival, pues ahí sí que noté un revuelo muy grande, y sí que se notaba que venían personas o que estaba sucediendo algo. Eso no nos afectó tanto. Sí nos afectó mucho más a nivel de país lo que sucedió ahora con Irán y Estados Unidos, y bueno, pues ese dron que al parecer tocó base militar británica, porque aquí hay 2 bases militares británicas. ¿Y eso repercutió un poquito en vuestro trabajo, en vuestro día a día durante este último año? No, mira, en el día a día no. Creo que es mucho más revuelo desde fuera, las noticias, supongo que a nivel geopolítico sí, pero en el día a día no. Sobre todo cuando hablas con los chipriotas y cuando estás en el día a día, ellos están muy tranquilos, y fíjate que la gran mayoría, y sobre todo los de mi edad, pues todavía están en... Aquí el servicio militar es obligatorio, con lo cual todavía están un poco al servicio de que les llamen y tengan que actuar, y todos estaban muy tranquilos. Lo que sí que hay es muchos más cazas, eso sí te lo puedo decir. Casi todos los días pasan cazas, además la base militar está aquí a unos 30 kilómetros, y es lo que más notas y más asusta, o algún avión de carga militar, que son muy grandes, y cuando vuelan bajo pues sí que asustan o impresionan un poquito más, pero luego el día a día no, al menos que lo vea la población, no lo sé. Luego a nivel interno, si hay desplazamientos, si hay movilizaciones, eso no lo sé, pero sobre todo los chipriotas y los locales son los que te marcan el tempo y están tranquilos. David Goldar, toda la suerte del mundo, partido este jueves, ojalá que te volvamos a saludar durante la temporada porque te enfrentes a algún equipo español en la fase Liga de la Europa League. Un abrazo grande. Muchas gracias, abrazo. Hasta aquí el larguero de hoy. Sin amistosos, sin partidos oficiales, centrado evidentemente en los culebrones del verano. Por cierto, tenemos noticia de última hora. Ha anunciado el torneo de Cincinnati que Carlos Alcaraz no va a estar. Con lo cual mañana informaremos más acerca de las razones que han llevado a Carlos Alcaraz a retrasar su vuelta a las pistas. Quién sabe si al US Open, aunque teniendo en cuenta que el US Open es al mejor de 5 sets, pues ahora se abre una duda que intentaremos resolver en estos próximos días. Mañana más larguero, aquí desde el estudio Carlos Llamas a las 11:30, cuando son las 10:30 en Canarias. Feliz noche. Adiós. Y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER,
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.